Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos estén viendo en este momento. Como siempre, el tema de la conexión a redes es muy complejo para mí. Por favor, les pido que me ayuden a corroborar que estemos en vivo. Norma, si nos puedes apoyar y checar que esté pues ya transmitiéndose. El día de hoy estamos cuatro psicólogas a todo dar, que vamos a platicarles de un tema muy interesante que es al respecto de la culpa. Y que cuando pensábamos en este tema, yo la verdad dije, híjole, da para muchísimo, da para hablar de muchas cosas y la podemos relacionar con muchas áreas de la vida y nos llevaría mucho tiempo. Así que lo más saludable fue recortarlo y decidimos enfocar, sí, todo bien, ya estamos transmitiendo, así que pues seguimos entonces. El día de hoy el conversatorio que llevaremos a cabo va enfocado a la culpa, pero respecto a la paternidad y maternidad. Como les decía hace un momento, nos da el tema para muchísimo y podríamos abordar toda la noche, así que lo decidimos sintetizar en este tema. Y para empezar, pues me gustaría que nos presentemos nuevamente, ya nos vamos conociendo un poquito, pero que cada una se presente y pues dar, a lo mejor si les parece bien, un concepto de culpa como nuestro segundo apartado. Pero bueno, ahorita primero nos presentamos para ver también nuestros audios y me dice Norma checar que escuchemos que todos estemos pues en la buena sintonía. Buenas noches a todos, mi nombre es Claudia y pertenezco a este centro Emotivamente y el día de hoy muy contenta de compartir este espacio con las psicólogas hablando de la culpa de decir no. Hola Adri, muy buena noche, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, pues ya aquí de regreso porque ya me había desaparecido un poco y pues aquí estoy nuevamente buscando compartir un poquito más de información para todas y todos los que nos estén escuchando esta noche. Exacto, que ese es el objetivo. Lo que pretendemos es que la información que estamos aportándoles pueda ser de utilidad para diferentes aspectos de su vida y que genere la reflexión, porque la reflexión es la que nos puede mover hacia el cambio. Hola Pau, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Clau, Adri, Eve y a todo el público que nos está escuchando en este momento, nos va a escuchar más tarde. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidas. Muchas gracias, Pau. Y por último, Eve, muy buena noche, que recién va saliendo de consulta y andas corriendo. Correcto. ¿Cómo Bueno, estás, Eve? bien, muy bien, ya lista para comenzar a platicar, que siempre es bonito como intercambiar ideas, información y como el punto de vista que, como dices, es un tema muy amplio, el de la culpa, y aún recortándolo hay diferentes Claro. versiones, puntos de vista, y va a ser muy padre como compartir cada uno de ellos. Así es. Pues vamos entrando un poquito en materia. Muchas gracias a las tres por aceptar esta invitación. Y como bien decía Pau, si en otro momento nos están viendo, gracias por seguir esta transmisión y dejarnos sus comentarios, sus reflexiones que nos van enriqueciendo y estamos haciendo comunidad, pues todos juntos. Empecemos por saber qué onda con esto de la culpa, o sea, desde la visión que cada una tenga, porque al final es enriquecernos juntas, ¿qué podríamos aportarles a quienes nos estén viendo? ¿Qué es la culpa? ¿Quién quiere empezar? Generalmente cuando hay un conversatorio, me gusta como pedir puntos de vista u opiniones, ¿no? A las personas con las que me relaciono, a las que tengo cerca y a las que me pueden compartir como algo. Eh, Pregunté, a ver, ¿tú qué opinas de este tema, ¿no? De qué se va a abordar. Y me compartieron una experiencia muy buena. Ajá. Me dijeron, es que por ahí escuché que el mexicano le cuesta mucho trabajo decir que no, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una tienda y, y no nos parece el precio, no decimos, ay, a la vuelta, ¿no? Voy al cajero, puede ser a veces, o veo y al rato regreso. Y es como parte de la cultura, la dificultad para decir, no me conviene, gracias, o no, prefiero no. Y pareciera que tendríamos que poner como excusas, ¿no? Esta habilidad, se podría decir, pues es una habilidad, parte de la habilidad social, la asertividad también, de poder decir exactamente lo que necesitamos y lo que queremos, que desde niños también no se nos
entrena, no se nos fomenta cuando, relacionándolo con otros temas que hemos visto, cuando llegamos a una fiesta, salúdalo, ¿no? Dale un besito. Exacto. Pero si no quiere, no dale, o sea, no se nos respeta esta parte de no querer y que aprendemos que se tiene que hacer, ¿no? Que yo diga que no es algo que se debe. Entonces, creo que es algo también un poquito cultural, un poquito pues sí, de lo que estamos acostumbrados a hacer de costumbres. Y que ahorita que lo conectas de esta manera, Eve, me dejaste pensando en el conversatorio anterior, cuando hablábamos de prevención de abuso sexual, que cuando forzamos sobre todo a los niños, niñas, estamos de alguna forma dando apertura a ciertos riesgos que se pudieran presentar. Hay que aprender a ayudarles a tener valores, claro, a tener pues, respeto en cuanto a se me fue la palabra, cordialidades como saludar, despedirte, pero sin que deba ser una obligación, ¿no? Exactamente, sí, sí, desde muy chiquitas nos enseñan a que aunque no queramos lo tenemos que hacer, ¿no? Hay pautas sociales, sí es bueno como trabajarlas, pero no obligarlas, simplemente como una opción, eso, que sepan lo que es bueno hacer tal vez o lo que se recomienda, pero que decidan cuándo sí, cuándo no, ¿no? Eso es como esta habilidad de decidir, ¿no? Y lo que quiero. Y lo ibas conectando muy bien con el tema de la asertividad. Recordemos que hay 3 tipos de comunicaciones, bueno, principalmente de lo que se va abordando es pasiva, agresiva y asertiva. Y el no decir no tiene que ver mucho con la pasividad. ¿Qué opinan ustedes? Pau, Adri, ¿cómo conectamos el concepto? Pau. Sí, justo con lo que va comentando Eve acerca de este deber ser que desde pequeños, pequeñas vamos aprendiendo y relacionando con qué significa esto de la culpa, me viene a la mente esta teoría de Carl Rogers que nos comenta acerca del yo ideal y el yo real y cómo todos tenemos esta parte, ¿no? Que define en, digamos, es difícil decir concretamente, ¿no? Define de manera general lo que nosotros somos, porque todo el tiempo estamos en cambio, en constante dinamismo, ¿no? Pero lo que nosotros somos, lo que va acorde a nuestro contexto, que es el yo real, lo que vivimos todo el tiempo, cómo nos relacionamos, lo que aprendimos, lo que hemos vivido, lo que cuenta nuestra historia de vida, y el yo ideal, que tiene que ver con estas expectativas de repente que queremos cumplir, que vamos aprendiendo y que justamente se van internalizando. Entonces nosotros, nuestras propias cadenas, ¿no? Incluso hay esta frase que dice, uy, justo estas cadenas pueden ir muy conectadas con el tema de la culpa, porque ¿qué pasa cuando hay una confrontación en este yo real y yo ideal y no encontramos esta armonía? Entonces, viene acompañada de cargas emocionales, energía física, mental, bueno, puede ir desde una situación de incomodidad hasta casos severos de depresión, lo que puede llevar la culpa. Entonces, Claro. bueno, no sé qué opinen al respecto. No, y es que lo conectas muy bien, Pau, con el tema de la depresión, por ejemplo, por citar un ejemplo de un trastorno emocional, porque la culpa no es algo al ahí se va y de repente la siento y ya, no, es cómo empieza a impactar en mi vida, a mi equilibrio, a mi armonía, como lo mencionabas, y va penetrando todos los sistemas, tanto que puede llevarme a desarrollar un trastorno. Y eso es algo que quisiéramos evitar. Y qué interesante cómo conectas el expectativas del yo ideal, porque todos las tenemos y todos tenemos este yo ideal. Y tampoco se trata de decirle no al yo ideal, sino más bien me encantó cómo hilaste la palabra armonía. Tenemos un yo real, un yo ideal,
pero cómo lograr este justo equilibrio que para todos parece a veces el oro al final del arco iris, así lo digo yo, ¿no? Como, híjole, en verdad llegamos a la armonía. Adri, ¿tú cómo ves el tema de la culpa? ¿Cómo lo ves? Pues yo, pues sí, es algo que sí hemos normalizado totalmente. Creo que no estaba leyendo que todas las culturas de alguna manera trabajan o hablan de lo que es la culpa, ¿no? Y que muchas veces no solamente es social, sino que también a veces es interna y externa, ¿no? Es decir, creo que aquí de este lado manejamos mucho lo que es la parte interna, ¿no? Y leí una parte que dice, el origen es social, aunque la experiencia es totalmente personal. Porque, es decir, todos lo vamos a ir viviendo, ¿no? Viene desde que estamos chiquitos, ¿no? Desde nuestra infancia, desde lo que vamos aprendiendo en la escuela, en casa, ¿no? Incluso, ¿no? Hay muchos factores, la parte religiosa, la parte histórica también, ¿no? Y se nos va quedando y como, pues, realmente, ¿no? Desde al inicio que hablaba Evelyn, de esta parte de incluso el decir que no cuando pues no quieres comprar algo, ¿no? O te dicen sin compromiso y tú dices, no, pues sí me siento comprometido, ¿no? Nos sentimos comprometidos hacia cosas que a veces eh, pues no, realmente no son parte de nosotros o no dependen de nosotros. Y, y hay una parte, ¿no? Que también me llamó mucho la atención porque mencionaba que también está una culpa real y una culpa imaginaria. Muchas veces nos quedamos con la culpa imaginaria, que pues total, ¿no? No está, no tiene por qué estar pesándonos, ¿no? O andar cargando cosas que pues realmente no se quedan, no dependen de uno. Claro, pero también pensaba de dónde proviene esta culpa imaginaria. Y ahorita que te escuchaba, estaba yo pensando mientras hablabas, algo que a mí me ha encantado de trabajar con todos ustedes, de estar haciendo equipo, es algo que en psicología, dentro de lo que son las terapias, se les llama equipos de reflexión. Los equipos de reflexión es poder enriquecernos de la mirada que estamos teniendo todos para un mismo fin o en el caso de la terapia, para impactar en la reflexión de los consultantes. Pero ahorita que ustedes hablaban, dije, wow, yo antes de iniciar el conversatorio no tenía idea de los puntos de vista que iban a tener y cómo vamos hilando diferentes aspectos de un mismo concepto. Estamos hablando de culpa, pero ahorita, Adri, ya lo hilaste a nivel macrosistema, a nivel exosistema, pensándonos que somos personas interdependientes, pensándonos que estamos en relación con otros ambientes, no necesariamente la culpa es porque yo así decidí. Yo me levanté y dije, a ver, hoy de qué me voy a sentir culpable. No, en realidad también tiene que ver con, como bien lo decías, religión, cultura, todos esos sistemas que están allá afuera y que están permeando como yo pienso. Y entonces yo lo experimento, pero no viene de la nada. Y conectando un poquito la culpa en el tema de la maternidad, de la paternidad, uf, creo que hay muchísimo allá afuera que se dice de cómo debe ser una madre, cómo debe ser un padre. ¿Cuáles son para ustedes algunos de esos deber ser de la maternidad, de la paternidad que generan culpa? Yo creo que es actualmente la idea tal vez impuesta en muchas ocasiones de que se debe armonizar de manera perfecta el trabajo, el hogar, el cariño a los hijos, bueno, y aparte estar feliz, ¿no? Y estar contenta todo el tiempo porque ser super mamá, ¿no? Todo se puede, todo se hace y con una sonrisa. Además, Esta parte, ¿no? O sea, haces la parte laboral, la parte de casa, la parte de la convivencia familiar y pareciera que no se permite a las madres el cansancio, ¿no? O el tener días malos. Esta parte de no hay vacaciones en esta parte de la maternidad, ¿no? Pareciera que así es. Y este un concepto, una idea que lamentablemente está generalizada. Hay días buenos, hay días malos y estoy en algunos grupos de madres
y se dice a veces, me siento culpable de querer tiempo para mí, ¿no? De querer un ratito, amo a mis hijos, amo a mis hijas, amo a mi pareja, pero quisiera un día para mí solita, ¿no? Y esta parte de me siento egoísta por querer estar bien, ¿no? Esta idea, ¿cómo genera la culpa de, es que sí lo necesito, pero creo que no está bien, porque no está bien con el concepto de super mamá que no descansa y Claro. de vacaciones. Eso creo que es un punto importante refiriéndose a la culpa y a la maternidad. Y me gustaría hilarlo un poquito con lo que mencionaba Pau, porque tocaste el tema de armonizar. Como Eve pareciera que también en este deber ser, la armonía ya no es un equilibrio saludable, sino una imposición. Y todo el tiempo debemos de estar en armonía. Y entonces, y lo decíamos en otro conversatorio, no tengo derecho a estar mal. Y si me siento mal, entonces me siento culpable y entonces estoy siendo mala madre. O desde el otro punto de vista, como bien decías, si además de ser madre, quiero ser mujer, quiero darme un espacio con otras personas como mi pareja, como amigas, amigos, entonces ya no estoy cumpliendo con todos esos roles, con todo ese rol que yo me pues creé de la maternidad, en este caso como lo mencionaba CB. ¿Cómo ves, Pau, el ir hilando la armonía con el que termina a veces siendo la armonía un deber ser también? Sí, por supuesto, qué complejo, porque bueno, en esta búsqueda de la armonía, como bien dices, ya no se vuelve un objetivo o un deseo como tal auténtico para mejorar con la relación con mis hijos, mejorar mi relación conmigo, poder mantener un equilibrio, sino ya hay una expectativa de una presión externa, porque vivimos bajo una serie de normas y reglas que promueven la culpabilidad. Entonces, ya no tiene que ver tanto con la autenticidad de lo que yo quiero para mi vida, para mis hijos, para la relación con mi familia, sino tiene que ver con cómo me presento ante el grupo social al que pertenezco, cuál es mi imagen y justo en este querer cumplir la idealización que me estoy haciendo de lo que me están exigiendo, entra esta culpa. Y bueno, me parece bastante interesante porque justo en esta relación filial de padres e hijos, es bien importante darse cuenta como padres y madres de dónde viene esta necesidad de la armonización, porque todo se va transmitiendo. Y si viene desde la culpa, esta necesidad de cumplir ciertas expectativas, de estar de la manera más equilibrada para tu familia, para tus hijos, cumplir con todo, después esta culpa se va a heredar. Y entonces, con los hijos, ¿cómo va a ser? Bueno, pues es que yo me sacrifiqué por ti. Entonces, ahora tú cuídame, ahora tú atiéndeme, porque yo dejé todo lo que yo quería, todos mis deseos, todo mi placer a un lado por ti. Y entonces esta culpa se hereda y se vuelve una cadenita bueno, en la familia, en los grupos sociales de nuestra cultura, pues lo podemos observar, cómo traemos esta culpa internalizada hasta como un arquetipo, ¿no? Sí. De la cultura mexicana. Entonces, bueno, no sé qué piensen. ¿No? Y me quedaba mucho pensando en la palabra autenticidad, hasta la anoté, cómo ayudarles a las personas a encontrar esta autenticidad, porque creo que es la que nos puede, pues, no sé, contribuir a romper el patrón de la culpa, que como bien dijiste, en muchas ocasiones se da a generaciones y generaciones. A mí me ha tocado platicarlo mucho en la consulta con algunos adultos, papás, mamás, pero esto es lo que tú quieres, es tu necesidad o es la del niño, la de la niña, porque en muchas ocasiones actuamos como bien decías, Pau, es que yo sacrifiqué todo, es que yo hice, sí, pero ¿a qué hora pensaste no en la necesidad del niño, sino en la tuya? Y desde ahí estás actuando y de ahí vienen muchas de esas culpas. Ahorita comentamos un poquito de la autenticidad porque creo que es una pequeña llavecita como sugerencias y estrategias que puedan ayudar a las personas que quieren salir y desafiar la culpa. Creo, Adri, que nos hemos enfocado hacia mamá y seguramente en la masculinidad, en la paternidad, también se atraviesan muchas culpas. ¿Cómo ves el ligar la culpa con paternidad?
pues igual, ¿no? Va muy unido a esta parte de la cultura, porque si analizamos, ¿no? Si como estamos viendo como los esquemas que tiene que ser un papá, un padre, ¿no? Cómo tiene que vivirse la paternidad, pues muchas veces nos vamos creando, ¿no? Nos vamos creyendo incluso nosotros eso, ¿no? Y también como la parte de la forma de hablar, ¿no? Creo que está muy en todos, ¿no? Cómo hablamos, y a veces al hablar expresamos cosas que realmente no son, como que no son las que queremos decir, y a veces la culpa, como decía Paula, la pasamos a los demás, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Ujú. Es decir, a veces en el caso de los papás, ¿no? Eh, Estaba leyendo una historia de un burrito, ¿no? Que va el papá y el hijo y obviamente todos vamos a estar alrededor, ¿no? Observando, viendo. Y nos vamos creyendo, ¿no? Muchas veces que lo que pasa afuera, ¿no? O miedo al que dirán, ¿no? Más que nada, ¿no? Exacto. Y yo sé que a veces pensamos que a papá pues no le importa, a papá esto, a papá el otro, pero también tiene su corazoncito y también tiene sus ideas también a veces muy arraigadas, ¿no? Pues que tengo que ser el padre de familia, ¿no? Me tocó una vez, ¿no? Alguien que decía, es que yo soy el hombre, yo tengo que hacer esto y yo esto, y si no puedo, pues ya me siento culpable porque no lo hice, ¿no? No lo estoy haciendo. O que a veces que la mamá hace estas cosas y el papá, a lo mejor en la parte laboral, ¿no? La diferencia y dice, bueno, es que yo tendría que hacer esto, ¿no? Y desde ahí comienza como a estas cosas, esta situación familiar, también a afectar al menor, ¿no? Porque se va creyendo esa misma historia, como van diciendo. Claro, ahorita que estabas hablando, Adri, recordé la historia del burrito y no sé si es la misma que yo traje a la mente, pero la que yo me traje a la mente es la de el niño, el anciano y el burro, que venía en los cuentos de la primaria, en los libros de lectura de la primaria, y a mí me encanta, me encanta, me encanta esa lectura. En general, creo que todas las lecturas de primaria, ya cuando las vuelvo a leer hoy como adulta, las veo y las entiendo con, por supuesto que infinidad de significados a como era en su momento como niña. Y esa historia menciona justo eso, que va pasando un anciano, un niño y un burro y las personas alrededor hablan, ay, qué gente tan tonta, si tienen al animal, ¿por qué no se suben en él? Y bueno, siguiendo el consejo de los otros, sube al niño y siguen avanzando. Y después la gente vuelve a hablar. Ay, qué chamaco tan desconsiderado, que no está viendo, que ya es un adulto, en lugar de que él esté arriba y él vaya caminando porque él tiene la energía como un niño. Bueno, siguen el consejo de los demás, se baja el niño, se sube el anciano, está arriba el anciano y la gente vuelve a hablar. Qué ingrato, señor. Ese pobre niño caminando y él arriba en el burrito, ¿no? Al final se bajan y se vuelven a ir los tres caminando. Y le dice, no sé si eso ya me lo inventé yo o así lo quiero recordar la historia, que le dice el anciano al niño, la gente, hagamos lo que hagamos, siempre va a hablar. Lo mejor es hacerlo como queramos nosotros hacerlo. Y se van como inicialmente ellos iban andando, los tres, ¿no? Entonces, creo que es un excelente ejemplo de cómo la culpa por la aprobación social nos impacta a tal grado que dejamos de escuchar lo que nosotros de fondo queremos hacer y llevar y que nos puede llevar inclusive a caer pues en conductas en las que no nos sentimos totalmente cómodos, pero es por esa aprobación. Si podemos sintetizar un poquito lo que vamos hablando hasta el momento, ayúdenme por favor si se me va algún no, pero muy general podríamos pensar que tenemos esta dificultad para decir que no y por lo tanto una carga de culpa porque tenemos miedo a equivocarnos, porque buscamos la aprobación de los otros, por no estar solos y por no lidiar con la ansiedad o frustración que el decir no nos puede generar. ¿Les parecería? ¿Agregaríamos alguna otra razón? Creo que otra de las razones, ahorita que lo dije, pensé, estos factores sociales que están ahí y que también son este deber ser, que viene siendo la expectativa, que viene siendo el ideal de cómo debo comportarme y que también genera el no tener la capacidad de decir no. ¿Podríamos sintetizarlos así, Eve?
Sí, y agregar otro también, por cómo pensamos que el otro se va a sentir si digo que no, ¿no? Cómo, aparte, sí es relacionado con el querer pertenecer tal vez, pero también puede ser que pienso que si te digo que no, te voy a herir y por no herirte, mejor te digo que sí. O cuando se ocupa pues la manipulación y a través de la culpa del otro puedo lograr objetivos o pues, el chantaje emocional también de decir te hago sentir culpable para que obtenga esto o aquello, ¿no? Entonces, creo que son cosas que pueden ir de la mano y esto del cómo se va a sentir, de cómo va a pensar, también tiene que ver con el no, con el suponer y ante esta suposición actúo para no hacerte sentir mal, porque yo pienso que te voy a sentir mal o yo pienso que te voy a herir y a veces ni siquiera es así y hago cosas que yo no quiero hacer. Claro, sí. Me parece muy, muy buena como el poder sintetizar el cómo nos genera culpas el decir no por estas algunas causas que pudimos poner. Ahora pensemos en qué podemos hacer. Bueno, ya que más o menos contextualizamos de qué estamos hablando, cómo lo estamos encaminando hacia la maternidad y paternidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias? Quizás, ahorita que lo dije, creo que esa otra parte no quedó muy clara, discúlpeme, de repente tengo varias cosas en la mente. Si pensamos en el deber ser de la maternidad y de la paternidad, ¿cuáles podríamos decir que son las principales culpas que dejaríamos de la maternidad? No sé si me expliqué. ¿Cuáles podríamos dejar ahí? Como madre, ¿cuáles, en lo que hemos escuchado en la consulta, cuáles diríamos que son esas principales cargas? A veces, a mí me ha tocado también la separación, ¿no? Cuando hay conflictos de pareja y las mamás se culpan por quitarle al papá, ¿no? Al hijo, es que yo, pobre, de mi hijo, de mi hija, tan, 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 tan. Entonces, esto es, y se me hace, y me ha tocado que se lleva un peso muy grande porque se tiene esa idea, ¿no? Yo lo decidí por situaciones adversas, Ujú. y incluso también he leído, no, tú no escogiste, escogí mal al papá de mi hijo, ¿no? Como si fuera la conducta del otro fuera mi responsabilidad, ¿no? Ujú. Eso puedo ver también en situaciones cuando hay separación. Así es. Pau, ¿tú cuál podrías decirnos como una de las principales razones de culpa de la maternidad o paternidad? Sí, pues se me viene a la mente quizás más presente en la maternidad, aunque no digo que podría presentarse también en la paternidad, esta situación de seguir o tener un crecimiento profesional, enfocarse en una carrera o en intereses profesionales. Muchas veces se ven juzgados o hay estos prejuicios, estas presiones alrededor de cómo una mamá va a tener la atención, el tiempo, la dedicación para dedicarle a su vida profesional, teniendo hijos, teniendo quehaceres del hogar, que bueno, esto está también muy estereotipado y por supuesto que influye que la carga y la división de tareas domésticas, pues bueno, es bastante desigual y esto tiene pues toda una historia, ¿no? En los temas de género, pero esto genera también mucha culpabilidad al momento que vemos debido a cumplir, a seguir sus sueños, incluso a viajar o desprenderse de sus hijos, distanciarse por motivos profesionales y cómo puede generar esta culpa al no estar cumpliendo con estos deberes o estas expectativas. Y otro tema que por ahí se me ocurre es el derecho al placer y al descanso, como comentaba Eve, que bueno, eso también ha sido una situación bastante prohibida para las mujeres, pero para las madres pues también atraviesa por ahí el derecho al placer y la libertad también de disfrutar. Entonces se me ocurren Claro, esos dos puntos. ¿no? Me parecen muy buenos. Adri, ¿con qué lo complementarías?
Pues yo, se me viene esta parte de el ser, ¿no? El ser madre, ¿no? Esta parte, ¿no? Leí una noticia, ¿no? De esta parte que el, las dificultades que uno atraviesa cuando se tiene un hijo, ¿no? Que a veces creemos, ¿no? Lo romantizan mucho en las series, en las novelas, en todas partes, y no muestran las verdaderas dificultades, ¿no? Que conllevan ya tener un bebé, ¿no? Desde tenerlo, los 9 meses de embarazo, los cambios en tu cuerpo, al momento de ya que ya nazca el bebé, ¿no? En el parto. Entonces, toda esa parte como que a veces no la, eh, pues obviamente provoca cambios en las mujeres y a veces esos no se toman mucho en cuenta o no se tomaban antes. Ahorita creo que ya están un poquito notando más todo lo que conlleva eso y dando este apoyo, se visibilizan un poco más. Así es, sí. Yo estaba pensando en los hombres y yo estaba pensando que en la paternidad se da mucho este tema del ser proveedor. Y como proveedor, entonces, si no soy buen proveedor, también genero culpas. O si por ser proveedor descuido afectivamente la convivencia o el tiempo con mis hijos, también estoy generando culpas, ¿no? Creo que el tema del ser proveedor lo pondría yo como en uno de los principales con los que se confrontan en la paternidad. Ya se ha visto desde una mirada de en estas expectativas dónde quiero y debo ser como proveedor o por ser proveedor lo que estoy dejando de lado. El tiempo, el verlos crecer. Yo me he topado con muchos papás que eso me comentan en consulta y es que por irme a trabajar ya no vi sus primeros pasos o no escuché sus palabras o momentos que no son vividos y que generan culpa que después hace que tengan una actitud pues permisiva, de sobreprotección o de muchísima permisividad hacia los hijos y entonces ya no pongo límites como papá o inclusive como mamá porque estas mismas culpas me llevan a tener un actuar de ser, permitirle todo a mis hijos para compensar eso que no le pude dar, ¿no? Pensando un poquito en estrategias ahora sí, ¿qué podríamos sugerirles a las personas que puedan vernos y que puedan identificarse en lo que acabamos de mencionar y que digan, no saben qué, yo sí me doy cuenta que estoy cargando culpa y tengo esta culpa y obviamente me hace daño y no la quiero? ¿Qué le podemos sugerir? ¿Qué hacer? No como receta de cocina, ¿verdad? Porque esto no es así, sino más bien como una reflexión que lleve al crecimiento. ¿Qué le sugerirían a las personas, hombres, mujeres, que pueda servirles para crecer a la culpa? Pau, ¿podríamos hilar el tema de la autenticidad? Sí, justo estaba pensando un poco para retomar en esta parte del yo ideal y el yo real. Ujú, Quizás generaría un poco, primero, como justamente hacer esta armonía y poder equilibrar estas partes de nosotros que con las que lidiamos todo el tiempo. En cuanto al yo real, propondría un poco la búsqueda de la aceptación que podría tener que ver con darnos cuenta de en dónde estoy parado en este momento y las decisiones por las cuales yo me siento culpable, de dónde vinieron. Si vinieron desde este lugar de autenticidad, de este lugar de libertad, que realmente yo lo deseaba que sucediera de esa manera, pues bueno, aceptemos que así fue la situación y ahora podemos incluso disfrutar de esta decisión y asumir las consecuencias que tenga al respecto, desde lo que nos invita también esta experiencia, porque la culpa de repente nos puede hacer inmovilizarnos y ujú, quedarnos en un solo lugar sin buscar alternativas. Entonces, que estas experiencias por las cuales podemos llegar de repente a sentir un poco de incomodidad o culpa, nos digan más bien a qué nos invitan, hacia dónde quiero moverme a partir de esto, qué es lo que aprendo de mí, qué me está diciendo de mí, y bueno, a partir de ahí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y por otro lado, con el yo ideal, propondría un poco el buscar esta autenticidad, el darnos cuenta qué de mis expectativas, qué de aquello que quiero alcanzar realmente me pertenece
o Ujú. es una imposición que viene de afuera, que aprendí cuando era más pequeña y que en este momento quizás ya no me siento tan conectada y es más bien una presión que ya se quedó aquí y que tenemos que trabajar para poder ser justamente, como mencionabas, más auténticos con nuestras decisiones y entonces sentirnos tranquilos con aquello que vayamos decidiendo a lo largo de la vida. Entonces, eso lo dejaría como una estrategia, como una reflexión. Y me gusta muchísimo. Y esto último que comentabas de autenticidad, pienso que no solo podría ser sugerencia, bueno, en general, la estrategia que dabas, no solo enfocada hacia la paternidad o maternidad, sino en cualquier situación que yo esté atravesando por un sentimiento, por una sensación de culpa. ¿Qué puedo hacer? Trabajar este autoconocimiento y preguntarse mucho, porque yo algo que me topo mucho en la consulta es que las personas están cargadas de expectativas que se han apropiado, pero que ni siquiera son de ellos, que ni siquiera es algo que yo quiero hacer, sino que es lo que mi mamá, lo que mi papá, lo que infinidad de personas me han dicho que debo ser y no realmente la congruencia o autenticidad de lo que yo quiero elegir como proyecto de vida. Y eso está padrísimo. Me gustó la estrategia. Adri, Eve, ¿quién quiere dar otra estrategia? ¿Qué le sugerimos? Pues creo que priorizarse, ¿no? Priorizarse uno mismo y también saber, recuerdo lo que dijiste tú, creo que en un conversatorio o dos atrás, las voces de quién son, ¿no? Saber si es algo mío o algo que yo quiero o es algo de otro, ¿no? Y ya que decidí priorizarme por encima de lo que otros quieren o de lo que otros necesitan. Eh, yo utilizo como estrategia con niños los cuentos, ¿no? Y un cuento que ocuparía con niños y que ocupo, más no tanto relacionado con la culpa, sino con el poder decir que no, ¿no? El Ujú. aprender a decir que no. Se llama ¿Y si tuviera una púa? O ¿Y si yo tuviera una púa? ¿No? Ese me gusta mucho porque habla de la asertividad. Primero, te cuenta la historia de un puercoespín, ¿no? Que va caminando y le piden, y él dice que sí, con tal de tener amigos. También esta búsqueda de aceptación, Así es. y después se da cuenta que dio todo y que lo que dio incluso lo que necesitaba para la supervivencia. Y a veces así pasa, ¿no? Damos y nos quedamos sin nada. Después se encuentra, bueno, ahí búsquenlo, y es súper importante porque enseña esta parte de la asertividad y cómo, y de ahí nos podemos agarrar para platicar con los niños y las niñas acerca de por qué le pasó, tú qué harías, ¿no? Si te preguntaran si te Claro. pasara a ti lo mismo, ¿tú qué harías? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Desde ellos, desde su opinión, desde su perspectiva, sin imponer como la mía como adulto. Eso es muy bonito. Y para adultos, a mí me recomendaron Don Chico que vuela, se llama. Don Chico Don que Chico, vuela, qué bueno. entonces como para adultos, habla también aparte no es como específicamente de la culpa también, pero sí como a veces por cumplir deseos de otros, limitamos las metas que teníamos y que soñábamos. Entonces, estos dos herramientas, estrategias se pueden ocupar, igual para conocer y ya para saber cómo nos funciona. Y me gusta cómo lo hilaste porque cuando iniciaste comentaste priorizarse. A mí me toca mucho escuchar que cuando hablamos esto en la consulta con adultos, con personas que llegan a la consulta, me dicen, pero eso no es ser egoísta, pero entonces voy a ser un egoísta y me voy a olvidar de los demás. No, es aprender que tienes un lugar y que eres tú la primera persona que se debe amar y respetar para que después otras personas lo puedan hacer y que somos nosotros y ya como adultos quienes podemos desarrollar estrategias asertivas, porque justo es lo que va vacilando. Si quizás en mi infancia por diferentes razones no lo pude hacer, hoy como adulto tengo la capacidad de hacerlo por mí mismo. Y eso es lo bonito también de crecer. Hay muchísimas razones maravillosas de crecer, pero una de ellas es poder hacerme cargo de mí y ser responsable. Y en priorizarme es hacerme responsable de mi vida. Entonces, no sé si es una actitud egoísta, egocéntrica, si por ahí alguien que lo esté escuchando diga, no, pero ¿cómo? Si mis hijos son lo primero, y yo se los digo mucho en la consulta, claro, tus hijos son el amor más grande que tú tienes en la vida, pero te tienes a ti.
y necesitas dar el espacio a todas las áreas de tu vida. Y priorizarte es una de ellas. Adri, ¿qué les dirías? Claro, bueno, continuando con lo que ibas tú, esta parte igual conlleva como el autocuidado, ¿no? Más que nada, cómo vamos a cuidar a los demás si no nos estamos cuidando a nosotras mismos. Y pues sí, esta parte, ¿no? Como estrategia, pues saber que no tenemos poderes, no podemos estar en todas partes, que hay cosas que pasan y que pues están fuera de nuestro alcance. Eso bueno, yo lo que he trabajado es esta parte de decir, bueno, hay cosas que sí puedo hacer, que me puedo involucrar, pero también hay cosas que de plano pues no están en mí, ¿no? Es decir, yo no puedo controlar lo que hace la otra persona, mi hermano, mi papá, ¿no? Mi amigo, mis compañeros de trabajo. Entonces, analizar qué parte sí puedo yo involucrarme, en la que yo pueda trabajar, expresarme, ¿no? O que sea parte de mí, y cuáles no, porque a veces vamos con las que no podemos y esas son las que nos hacen un poquito más de se nos deshila Rollos la ahí. cabeza. Sí. Exactamente, una película, decían, ¿no? Nos hacemos una película mental y a veces no está en nuestro alcance hacerlo. Y también saber que a veces pues no salen las cosas como queremos, ¿no? Que a veces pues igual cometemos Claro. errores y que pues somos humanos, y lo importante es, como decía Pau, pues seguir de esos errores, ¿no? Que es lo que mencionaban, que a veces pues la culpa también la tenemos como que es lo más malo del mundo y todo, pero también nos ayuda a saber que tengo culpa de algo, es algo real, es algo imaginario. Si es algo real, ¿qué puedo hacer? Si es algo imaginario, también qué puedo hacer para seguir, ¿no? Para controlarla, para manejarla, para descubrirla tal vez y seguir adelante. Me gusta, Adri, como acabas de decir, porque pareciera en este conversatorio que estamos llevándole a decir a las personas, aléjense de la culpa es lo peor que se vaya de nuestras vidas. No, a veces llega y si la siento desde este respeto, desde esta aceptación a las vivencias naturales como procesos de vida, es, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Porque todo en la vida, la culpa también, algo nos está diciendo y ese algo es un aprendizaje. Entonces, en realidad, tampoco es mala. Aquí no hay ni malos ni buenos, sino cómo esto puede llegar a aportarme a un crecimiento emocional. Me gustó también el conocer límites de repente y sobre todo creo que a mí me pasa mucho cuando escucho a las mamás, se sienten unas superhéroes que todo lo pueden y bueno, tengo mamás que me dicen, no, 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 yo ya se duermen los niños y empiezo a meter la ropa a la lavadora, es medianoche y ellas siguen como a mediodía, ¿no? ¿Y a qué horas duermes? Después de eso, un ratito, límites. También aprendan a reconocer cuáles son estos límites a partir del autocuidado. Y yo cerraría en este mar, en estas ideas de estrategia, que los seres humanos somos personas que tenemos diferentes facetas y no debemos, o bueno, mi sugerencia sería aprende a identificar cada una de ellas y a darle atención, calidad, disfrute a cada una. Además de ser madre, padre, eres también amigo, eres también pareja, eres también trabajador. ¿Cuáles son todos esos roles, pero que tú quieres llevar a cabo? ¿Y cómo quieres estar en cada uno de esos roles para que te sientas pues en disfrute, a gusto con la persona que eres? Pues bueno, están ahí nuestras sugerencias. Espero que las personas que las vean les sean de utilidad. Me gustaría empezar a cerrar porque el tiempo se nos va muy rápido en los conversatorios y podríamos quedarnos aquí toda la noche, pero no se preocupen que nos volvemos a encontrar. Esperemos en unos 15 días hacer el siguiente conversatorio con nuevas ideas. Por favor, si tienen comentarios, si a ustedes les gustaría que reflexionemos sobre algún tema en específico, háganos saber cuál es ese tema, cuál es esa duda que ustedes tienen. Gracias a las personas que comparten nuestras publicaciones. Gracias porque con cada uno de sus comentarios pues nos vamos enriqueciendo todos y haciendo esta comunidad que tan importante es y saber que la responsabilidad de cuidar de nuestra salud mental, emocional, pues es tarea de todos. Gracias a todos. Me voy despidiendo de mi parte y les doy el micrófono para que se despidan. Eve. Pues muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por compartir puntos de vista diferentes sobre un mismo tema.
es muy bonito como juntar ideas, ¿no? Juntar ideas y llegar como usarlas para el beneficio tanto de nosotros como pues, psicólogos, como de las personas que nos puedan estar escuchando. Ojalá alguna de las aportaciones que dimos les sea de utilidad, pues seguiremos en futuros conversatorios. Exacto. Muchas gracias. Pau. Sí, pues igual un gustazo estar aquí con ustedes y yo quisiera cerrar con unos comentarios que tenemos por aquí en Facebook. Gracias. Hila de Los Ángeles nos dice felicidades, un excelente 2022, un abrazo, que sigan los éxitos. Gaby Cortés nos dice muy bien las 4 chicas, saludos, saludos por Gracias. ahí, muchas gracias. Y Yaret Mendoza nos dice mucho éxito, muy bien tema, buena noche para todas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, Pau, por hacerles lectura de los comentarios. Gracias. Y pues a Ilia, a Gaby, al final se me fue, es Yaret. Yaret Mendoza. Yaret, muchas gracias, Yaret, porque son de nuestros fans que siempre están ahí aportándonos. Les agradezco mucho ese cariño que se siente a través de la pantalla. Gracias. Adri. Pues no, pues nada, pues gracias, ¿no? por seguirnos. Igual cualquier duda que tengan, pues nos pueden dejar más comentarios, ¿no? A la hora en el que estén viendo ustedes el en vivo. Y igual recomendaciones para algún tema que quieran que se hable y pues aquí lo estaremos, ¿no? Revisando el equipo. Así es, así es. Pues muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche, que tengan también un mes maravilloso, que ya empezamos febrero, se nos van los meses. Bonito febrero, gracias a todos, linda noche y nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche.